Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos, y tengo el gran honor y el enorme gusto de poder compartir esta conversación con una joven poeta colombiana, Alejandra Echeverry, quien es además una gestora cultural y un ser humano que apuesta permanentemente por esta visión poética, por este sueño de lo poético como una manera de vivir, como una manera de transmisión de aquellos anhelos de esperanza, de belleza, de asombro. Alejandra, bienvenida, mil gracias por encontrarte con nosotros aquí, por la generosidad de tu tiempo en este espacio de Ciudad Poética, Diálogo sobre Arte y Cosmos. ¿Cómo te encuentras, Alejandra? Muchas gracias. Hola Florentino y hola a todas las personas que se están conectando. Eh, Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, de estar desde la distancia y de estar invitada a un programa tan bello y tan lindo como es este espacio, de tener ese acercamiento con Perú, con Lima, que es una ciudad que me genera muchos sentimientos, me genera muchas pulsiones. Entonces, muy agradecida contigo por este espacio. Muchísimas gracias, más bien a ti, Alejandra, aquí nuestro público, que estoy seguro tiene mucho interés, siempre se conecta en estas horas, los miércoles a las 7 de la noche en hora de Lima, para escucharte y para compartir todas tus reflexiones y experiencias en estas conversaciones sobre poesía. Cuéntanos, Alejandra. Alejandra es autora, por ejemplo, bueno, te encuentras tú en muchos proyectos, Alejandra, pero yo quisiera preguntarte un poco antes de adentrarnos por ejemplo, en esta publicación tan hermosa de poesía que tienes, pero yo quisiera empezar preguntándote cómo se inicia la vocación poética, cómo se inicia esa búsqueda, esa entrega a la poesía que podemos contemplar en tu trabajo, no solamente como escritora, sino como gestora cultural. ¿Cómo se inicia esa vocación poética, Alejandra? Bueno, Florentino, eh, digamos que el acercamiento a la poesía, como ya lo he mencionado antes, cuando me hacen este tipo de preguntas que es buscando esa génesis, que yo también, digamos, me lo pregunto a diario, porque siento que uno se encuentra con no que uno se encuentra con la poesía, no, sino que la poesía se encuentra con uno. Eh, ese acercamiento nace de la lectura, de la principal cuestión que es la lectura, pero empieza a ser una pulsión absoluta cuando estoy en la adolescencia. Digamos que la poesía para mí en la adolescencia fue muy importante porque fue esa catarsis, fue también ese poder lograr identificarme con algo. Leer autores para mí en la etapa de la adolescencia fue primordial para hallar ese camino y también para trazarlo, borrarlo, volverlo a escribir. Entonces allí me encuentro con la poesía, y la poesía ha sido como que una luz, una especie de epifanía, porque a raíz de eso yo he podido encontrar lo que quiero ser, sin ser optimista ni sonar cursi, sino que uno entiende de que el camino de la poesía es difícil, arduo, pero también que es un bálsamo y es un espacio que le permite a uno ser totalmente humano, ¿no? Conviven esas bestias y también esas criaturas extrañas de lo sagrado y de lo hermoso. Entonces, allí en ese espacio entendí, en ese momento entendí que la poesía era ese momento
era ese lugar y era ese tiempo, todo en esa misma línea. Alejandra, y qué interesante esto que mencionas de la poesía como bálsamo, la poesía como esta posibilidad de aparición, ¿no? De aparición de todos estos seres que de alguna manera nos transitan, como tú lo has mencionado, de estas criaturas, de estas bestias, quizá también de estos ángeles, quizá también de criaturas sutiles, de cosmos diversos e imaginarios y muy reales algunos. Pero, y nos contabas de las lecturas que te van nutriendo y que en tu adolescencia, por ejemplo, pudieron conectar con este anhelo. ¿Cuál sería, por ejemplo, una lectura que tú evocarías en estos momentos, que para ti significó, digamos, un quiebre o una unión súbita con otra dimensión? Bueno, digamos que recordar el momento preciso en el que uno hace ese quiebre es difícil porque hay muchas lecturas, hay muchas lecturas. Hay unas lecturas que yo compartí hace 8 días que fueron, digamos, que esos pilares de empezar a escribir, pero hay una lectura en particular que me hace acercar al poema, ¿no? A ese primer impacto con el poema, y fue una lectura que hice de Alejandra Pizarnik, ¿no? Alejandra Pizarnik, digamos que cuando uno empieza a escribir o a leer, es una referente. Yo creo que sucede que me identifico primero por el nombre, porque siendo una cosa tan banal, diría alguien tan frívola para comparar, pero esa entonación de Alejandra, ¿no? O sea, cuando ella habla de su Ujú. propia Alejandra, pues todas las Alejandras sentimos que hablan de nosotras, de ese yo interior, ¿no? Entonces, desde ese punto, Ajá. diría yo, ese primer momento, se pasa eso. Nos comentabas sobre que todas, todas las Alejandras, ¿no? Es un nombre tan sonoro, además, tan significativo, se sienten de alguna manera convocadas cuando, por ejemplo, mencionabas lo de esta poeta Alejandra Pizarnik, ¿no? Que nos contabas que tiene una influencia, o más allá de influencia, una irradiación en ti, ¿no, Alejandra? Y- pero en este encuentro con la poesía de Pizarnik, por ejemplo, ¿recuerdas algunos otros autores o autoras eh, que tú que quisieras ahora comentar y que de repente están marcando de alguna manera, por ejemplo, como en lo que estás haciendo en tu libro, por ejemplo, La niña que nunca ocupó un columpio, ¿no? Que vamos a hablar más adelante de esta obra tuya, Alejandra. Eh, Algunos autores o autoras que tú quisieras evocar en este camino de la poesía que también lo has enunciado, este camino de encuentro y de acogida a todos estos seres. Claro, hay una escritora que fue fundamental, yo creo que también en este proceso, que fue una poeta colombiana, Clemencia Tarifa, fue muy importante, digamos que en esa búsqueda poética, fue clave. Hay otra poeta que en estos momentos digo yo que es sí, una de esas lecturas fuertes, contundentes de estos últimos tiempos, que ha sido de Vilariño, y es porque he decidido es también experimentar el tema de la brevedad, ¿no? De que Ujú. la brevedad de la palabra, decir mucho con poco, de lograr ser desde lo pequeño, ser grande, ¿no? Eso me parece absolutamente hermoso, y experimentar con esto me parece muy trascendental para la obra, para mi obra. La lectura de David Lariño es una lectura trascendental en el camino de la poesía.
Otras ¿Cómo se lecturas que llama también ella? hicieron, Idea Vilariño, una... Idea, eh, claro. uh-huh. Otra lectura nos Entonces, mencionabas, Alejandra. uh-huh. La lectura también de Silvia Plath en determinado momento llega a marcar mucho ese último libro, última parte del libro, perdón, de los retornos, que es el último contenido del libro, porque habla desde lo confesional, habla sobre estas cosas que nos suceden a las mujeres, sobre estos dolores de la maternidad, de estos roles que se nos imponen también de ser las cuidadoras, pero que hay una oscuridad que nos habita allí también a las mujeres, ¿no? Y algo que nadie habla, pero está allí. Y esta manera de hablar, Silvia Plath, de eso también es fundamental para mi obra. Tú crees, Alejandra, cuando encuentras un poema, que buscas algo algo en especial o en específico de los poemas que lees, que abordas? ¿Buscas algo? ¿Qué buscas? O buscas algo en especial de, por ejemplo, buscas lo mismo en los poemas que lees, a los que te acercas, que en los poemas que tú escribes, que tú, eh, digamos, intermedias, creas a través de tus propias palabras y sentires? ¿Buscas lo mismo o buscas algo diferente entre lo que lees y entre lo que escribes? Bueno, te respondo esa grandiosa pregunta parafraseando a Alejandra Pizarnik y a un pedazo, a un fragmento de un poema que dice, escribir un poema es reparar la herida fundamental. Yo cuando leo un poema, no solamente espero que me repare la herida, yo primero espero que me haga la herida y luego la repare. Para mí es fundamental que la poesía me punce. Es fundamental que para mí la poesía duela, haya un quiebre allí, ¿no? Que me saque de esa zona de aparente tranquilidad y me mueva, me conmueva, me fuerce. Y digamos que de esa misma manera, para mí escribir poesía significa lo mismo. Escribir Mm. poesía para mí es también quebrar, porque estamos, bueno, cuando las personas se acercan a la poesía, piensan que la poesía solamente funciona de bálsamo, pero la poesía es el bálsamo, pero también es el hacha. La poesía también debe doler, la literatura debe doler, la literatura debe cuestionarnos, debe nombrar esas cosas que no nos atrevemos a nombrar en lo cotidiano. Entonces yo escribo un poema y cuando busco un poema, lo leo, lo que espero es que me quiebre, me saque de esa zona tan aparentemente confortable. Y en ese quebrarse de la literatura, mira qué hermosa reflexión, ¿no? Tú nos dices que buscas, y comparto esa también esta experiencia, ¿no? De una literatura, una palabra que nos punce, que nos hiera, pero que en ese herir nos permita conmovernos para quizá movernos a esa dimensión donde esa herida es, es sanada, es, o tiene al menos la esperanza de serlo, ¿no? Pero ante esta visión, que es una visión, podríamos llamarlo, me parece que estás proponiendo ahí una poética, Alejandra, de encuentro con una literatura eh, profundamente existencial, ¿no? Que nos mueva a percibir con mayor profundidad e intensidad la vida. Pero ¿qué sucede, Alejandra? Te pregunto, ¿qué crees que sucede o cómo crees que podríamos, por ejemplo, en el caso de tu generación, tú como una poeta joven, eh, ¿cómo es algo que se puede enseñar, buscar esta
esta conmoción en la literatura, o es algo que sencillamente viene de una sensibilidad como por ejemplo la tuya, que busca eso y que quizás no busca de repente una literatura más bien complaciente o que te invite a mirar la existencia dentro de estos discursos ahora muy contemporáneos en que todo debe ser positivo, todo debe ser feliz, todo, no hablemos del dolor, o en todo caso, eh, todo puede ser un camino a esa palabra tan extraña del éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú esto? ¿Es algo que se pueda compartir, que se pueda enseñar, o es algo que sencillamente nace de una sensibilidad? ¿Cómo lo percibes tú, Alejandra? Bueno, me agrada que toques ese tema porque digamos que yo soy pesimista de medio tiempo. No puedo decir que de tiempo completo porque me dan algunos ataques de positivismo ocasionales. Eh, yo creo que cuando uno empieza a leer, más que escribir, empieza a cuestionarse, ¿no? Digo más que escribir porque esa primer parte del escritor es la lectura. Cuando nos empezamos a cuestionar, cuando empezamos a leer, nos empezamos a cuestionar. Y en ese momento de cuestionamiento nos damos cuenta que es necesario sentir dolor, es necesario sentir tristeza, es necesario pensar la muerte, porque son esas cosas que nos acercan a lo más humano de lo que somos. Enseñar a alguien a ser pesimista creo que es imposible. Creo que todos nos damos cuenta en alguna parte de nuestra existencia de que hay temas que tocar, de que por más que se anhele el éxito no sería éxito si no hay fracaso, de que no habría felicidad si no hay tristeza. Es una frase muy cliché, pero que creo que es muy necesaria recordarla en estos tiempos donde todo el mundo nos dice que debemos de estar bien, vamos a estar bien, todo va a estar completamente bien. No, es necesario hablar también de la incertidumbre, es necesario hablar de lo que no sabemos, de lo que nos agobia, de los miedos. Cuando hablamos de eso, nos encontramos en el momento más humano, nos encontramos con nosotros mismos. Y en ese encuentro, en ese momento, en ese suceso, estamos, están haciendo esa sensibilidad que por estos tiempos contemporáneos parece, a veces parece perdernos. Y ese es muy interesante porque ese encontrarte con los miedos, ¿no? A veces es muy difícil o encontrarte con las propias maneras en que uno de pronto contempla la vida eh, a través de la literatura nos va nutriendo de muchos cuestionamientos, ¿no? Eh, ¿qué- cuál es cuál es, Alejandra, para ti, uno de esos cuestionamientos que la literatura o en sí, la dimensión de la expresividad humana te ha hecho, te ha llevado, ¿no? O sea, puede ser la literatura, pero puede ser que también un cuestionamiento te haya llevado una literatura visual, una literatura musical, no sé, amplificando un poco la dimensión de la expresividad humana y la dimensión también de la propia expresividad cósmica, ¿no? Porque también creo que el universo como una suerte de conciencia nos presenta e instala en nuestro instante, instala en el instante acontecimientos permanentemente milagrosos, de asombro, pero que quizás no los percibimos en nuestra cotidianidad, pero sin embargo van relumbrando por momentos, ¿no? Entonces, dentro de esta expresividad humana y esta expresividad cósmica, ¿cuáles han sido o cuál crees que ha sido aquellos momentos de cuestionamiento que configuran ahora ese sentir de Alejandra Echeverry? La poesía
en general el arte han logrado hacerme un gran cuestionamiento y es el tema de la familia. Diría que es el gran tema del que, del que estoy explorando, del que me ha tocado, y es ese sentir de la familia, ese dolor que es ser familiar, que es tener familia, ¿no? Digamos que ese cuestionamiento está allí latente porque nos han enseñado por tiempo, ¿no? Que ya hemos escuchado que la familia es parte fundamental, que son los lazos sagrados. Desde la religión tenemos un discurso, desde lo social tenemos un discurso, desde lo civil tenemos un discurso, pero nadie habla de lo doloroso que también es la familia, de cómo esos vínculos se rompen, se unen, se vuelven a romper, de cómo trasciende también el ser parte de una familia, de cómo nos alejamos de quien amamos por temor o de cómo nos juntamos con quien nunca nos juntábamos, ¿no? Entonces, para mí ese gran cuestionamiento es el tema de qué es la familia y en qué momento uno quiebra esa relación con la familia y cuándo se pueden sanar esos lazos que parecen estar rotos con la familia. La literatura me ha dejado, digamos que ese cuestionamiento ahí latente. Otro gran cuestionamiento es, diría yo, el del ser, ¿no? El de la corporalidad también. ¿Hasta qué momento este cuerpo, hasta qué momento este rostro es algo presente, ¿no? Está presente. ¿En qué momento existe ese momento en donde yo me desprendo de este cuerpo y soy Alejandra, ¿no? Sin ropa, sin piel, sin órganos, sin sangre, sin huesos, en ese momento en donde hay Alejandra en ese interior. Ese cuestionamiento también me lo ha dejado la literatura y es algo con lo que todos los días lucho, porque abrir una herida existencial es abrirla, pero no cerrarla. La herida que de la existencia no se cierra. Una vez abierta, allí queda. ¿Y por qué? Mira, a mí me parece realmente muy fascinante la idea de lo que acabas de mencionar, la herida existencial, Alejandra. Como si de la herida existencial brotaran también los flujos del poema, las irradiaciones de eso invisible que paradójicamente en la sonoridad del verso nos conecta de pronto con algo que en plena comunidad nos devuelve a la soledad y quizá en la vivencia de la soledad nos devuelve a la comunidad. Es ese dolor de la familia, dolor que también ahora que lo has traído, ¿no? En este espacio de conversación y que te agradezco muchísimo, en verdad, Alejandra, porque estás abordando temas muy esenciales, muy fundamentales. Este dolor de ser familia, que está íntimamente ligado a ese amor y esa herida existencial. Eh, me, de alguna manera yo como lector también encuentro de alguna forma estas dos dimensiones, por ejemplo, en tu quehacer poético, Alejandra, y quisiera invitarte, si a ti te parece, a que puedas compartirnos algún texto tuyo o alguna creación tuya verbal que quizá se sintoniza con esos afluentes, o quizá estás ya ahora sintonizándote también con otras fuentes, ¿no? Yo quisiera pedirte, Alejandra, si a ti te parece, si quisieras compartir un poema en esa sintonía de lo que acabas de mencionar. Claro que sí, Florentina. Hay un poema que enmarca
esto que estamos hablando y un poema fundamental en el libro, un poema que cada vez que lo leo me cuesta, me duele, cada vez que lo leo me remite también a la ternura, al cariño, pero también al dolor y a esos lazos que en estos momentos están sueltos, pero que considero algún día vuelven a unirse. Te comparto entonces el siguiente poema, les comparto a nuestros eh, seguidores, a nuestros visitantes, a nuestros amigos. Ya uno en la virtualidad no sabe a veces qué palabras utilizar. Tengo una herida en el rostro, es mi madre. Antes, cuando tenía 15 o mucho menos, me miraba al espejo y encontraba los rasgos de nadie. Era la hija de la mujer sin rostro o quizás de la mujer sin nombre. Hoy, que mis ojos pesan un poco más, que mis grietas son mucho más largas y peligrosas, me veo de frente, espejo persona, y me doy cuenta que mi madre se ha reposado en mí. No solo tengo sus cabellos tristes, sino su boca llena de dolor, de palabras a las 3 de la mañana y de humo fácil de odiar. Hoy tengo todas sus mentiras en mi boca, todas sus músicas en mis oídos, todos sus sueños en mi pecho. Comprendí que mi madre pudo ser yo o quizás el reflejo de su espejo clavado en mi propio rostro. Muchísimas gracias, Alejandra. Y hay lo he sentido así, Alejandra, ese momento uno de los momentos, ¿no? Que la poesía nos da en sus revelaciones. Yo siento que la poesía de alguna manera nos revela, nos va revelando cosas, nos va revelando estancias, ¿no? Y cuando dices comprendí que su rostro, comprendí que mi madre pudo ser yo, ¿no? Eh, 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 y, y- y retornas, me acaba de dar me acaba de dar un reconocimiento eso, ¿no? Reconocer que nosotros podríamos ser también pudimos ser nuestros padres. Y quizá en el caso de quienes nos vean y que sean padres también, o madres, no sé, poder entender esa posibilidad del poema, ese espejo, ese reflejo del que nos estás diciendo, pero siento que hay un reflejo de algo más allá, más profundo, Alejandra. ¿Qué te, qué te, qué es lo que sientes tú que quieres, que estás buscando reflejar, o qué es lo que te refleja la, el poema en tu vida, en tu experiencia permanente en tu subjetividad? ¿Qué te refleja el poema, Alejandra? Bueno, más allá de lo literal, de los espejos y de los reflejos que podemos eh, entender como yo soy el otro y el otro soy yo, creo que ese espejismo, ese reflejo de este poema en particular, se refiere a ese momento, hay dos momentos. Ese primer momento de me estoy buscando y no sé quién soy, me estoy buscando y no encuentro con quién es mi igual. Y hay otro momento mucho más fuerte y mucho más contundente que es ese momento en el que me doy cuenta que soy lo que nunca creí ser, que hay cosas que reposan en mí que no entiendo, cosas que reposan en mí, no sé si es por una herencia genética, no sé si es por una herencia de qué tipo, ¿no? Simplemente se reposan en mí. Creo que ese reflejo es el espejo de una mujer, ¿no?
de una mujer que como cualquier otra mujer se puede reconocer en este poema. Ese reflejo de una mujer que duele, una mujer que tiene miedo, que tiene también un canto sagrado, pero que también tiene un deseo también de la muerte, de los sustos, ¿no? De las pesadumbres. Entonces, este poema no solamente es este poema, abarca todo el libro y por eso también hablo de las muertes, aunque en el poema no se menciona, porque toda esta configuración de lo que es ser mujer y de lo que es parir penas, parir tristezas, como lo dice Silvia Plath, eh, hacen un énfasis en ese reflejo que da, digamos, esta obra poética que están haciendo. Y ¿tú crees, Alejandra, que el poema, por ejemplo, en la dimensión existencial de este ser mujer que mencionas, y por contraposición, ¿no? La dimensión existencial de ser hombre o de ser lo que en definitiva uno en su propia dimensión existencial sienta que es, ¿no? En esa dimensión existencial, tú puedes, eh, desde dónde, obviamente biológicamente, orgánicamente, como criaturas, como organismos, parimos y nacemos, ¿no? Lo visible, la corporeidad nace de espacios específicos, pero el poema, que es sutil, el poema que a la vez es materialidad, el poema que a la vez es sonido y ligereza, pero pesa a veces en el cuerpo como las más pesadas de las piedras. ¿De dónde sientes tú? ¿Tú sientes que puede parirse ese poema en cada persona desde distintos espacios, desde distintas experiencias? ¿O crees que de repente, como humanos, todos parimos el poema desde una dimensión precisa? ¿Cuál sería tu reflexión al respecto, Alejandra? Yo creo que no hay una precisión sobre eso, más bien hay una incerteza muy grande sobre qué nos hace parir un poema y qué nos hace eh, doler ese poema, ¿no? No hay un punto preciso, no hay una clave, no hay una fórmula. Doler el poema, parir el poema, que para mí sería lo mismo, cada dolor para mí también es un parto, porque es un nacimiento. Eh, no hay un lugar fijo, ni en el espacio, ni en el espacio interior, ni en ninguna parte donde podamos encontrar ese parir el poema. Eh, Estamos configurados de células, entonces digamos que no hay un punto fijo, no hay un punto fijo. Estamos configurados de tantas cosas. El dolor para mí puede ser una cosa, pero el dolor para Florentino puede estar radicado en otro lado, ¿no? Entonces, no hay una manera, hay más bien una incertidumbre de no saber dónde nos duele. Y eso es lo que hace la poesía, ir a ese punto que no es fijo y estar allí y volver y repasar y así como si fuera un vidrio muy filudo pero delgado, trazar y trazar y trazar. Sí, y yendo en ese trazar, en ese devenir, ¿no? Al que nos está llevando esta conversación, Alejandra, y viendo también en tu poesía, en tu obra y en tu propio hablar, una referencia a lo mítico, a lo sagrado. Yo encuentro en esta figura, en esta formulación que realizas, en esta expresión que enuncias, por ejemplo, el parir el poema, ¿no? Me hace recordar, por ejemplo, a lo que
Sócrates, entrando un poco en la filosofía, esa hermana o hermano o ese lazo filial tan precioso con la poesía. Me hace recordar cuando Sócrates decía que él era un partero, ¿no? Era un partero que buscaba que el ser humano pariera el conocer, pariera el saber que no sabe, ¿no? Porque en ese parir la conciencia, ¿no? Él era un partero de almas, por decirlo así. Este, ¿cómo, cómo bebe la poesía tuya, Alejandra? ¿No? ¿Cómo se encuentra? Porque yo lo percibo también no solamente en tu libro, en este hermoso libro, La niña que nunca ocupó un columpio, ¿no? Y yo veo ahí tres estancias míticas, ¿no? La de la niña, la estancia del habitar, ¿no? Del espacio que está, del nunca, ¿no? Y esta imagen del columpio, ¿no? Como una suerte de simbolismo, quizá, que bueno, de seguro habrá muchas interpretaciones, pero el simbolismo de una experiencia vital, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona tu poesía, Alejandra, con la filosofía? Tú que además estás adentrada en los estudios de sociología, ¿no? Y que uno bien podría preguntarte también, ¿por qué la sociología y no la literatura? Pero creo encontrar de alguna manera por tu obra los lazos que te permite quizá ese encuentro, quizá la sociología te permite ese encuentro con la filosofía, con lo mítico, pero quisiera, y estoy seguro que nuestros Facebook videntes, virtual followers, seguidores, estarán con mucha curiosidad y mucho interés de saber cómo se relaciona esa filosofía y esa dimensión mítica en tu poesía y en tu vida, Alejandra. Bueno, hablar de filosofía siempre es un reto, porque hablar de filosofía es hablar de la existencia misma, y hablar de la existencia misma es un tema muy difícil. Eh, Hay dos cosas que creo yo, y digo creo, pero pues hay allí en la obra, cuando referías al título, y es que hay dos cosas muy importantes. Primero, la infancia, la figura de la infancia, que sería la niña, y el que nunca ocupó un columpio sería también esa eh, eh, pregunta, no, esa indagación a lo existencial, ¿no? Al, al irnos, desconectarnos de lo literal y ahondarnos más en ese momento donde uno deja de ocupar algo. Dejar de ocupar algo remite a muchas cosas. Puedo dejar de ocupar un espacio habitable, puedo dejar de ocupar un cuerpo, puedo dejar de ocupar un número. Ahora con el tema de las redes, puedo dejar de ocupar un usuario, ¿no? Entonces, el dejar ocupar nos refiere también a lo existencial, a ese plano del que veníamos hablando. Entonces, los dos momentos, que es la niñez y la gran pregunta existencial que está enmarcada, digamos que es de lo que escribo, son dos puntos muy allí. Me preguntabas también, hablabas sobre cómo la sociología conversa con la poesía, ¿no? Y ¿Mm? al principio no creía que esa conversación se podría llegar a entablar. Eh, Cuando entré a estudiar, digamos que había otras pretensiones por parte de la carrera, pero uno entiende también al ser, ¿no? Empieza uno a leer sobre ese comportamiento del ser
y esos miedos del ser, y es una palabra que utilizo mucho porque para mí el ser humano está lleno de miedos y siempre están en constante, no tenga miedo, ¿no? Pero ¿cómo no voy a tener miedo si tengo capacidad de asombro? Si el día que no tenga miedo es porque no tengo asombro, porque el asombro da también vértigo, ¿no? El asombro da el no conocer, da curiosidad, pero también da ese momento en que es un punto negro en el espacio, un punto donde no conocemos. Entonces, eso también me parece interesante, el cómo la sociología conversa con la poesía, hablándonos del ser, sus miedos y este gran teatro que es la vida. Este gran teatro, además que al que tú abordas, por ejemplo, no solamente con tu obra poética, Alejandra, sino también con el activismo cultural, el activismo poético, me gustaría denominarlo de esa manera, el activismo poético, por ejemplo, de noches literarias o de trabajo en la biblioteca. No sé si nos podrías comentar un poco de estas actividades para que también nuestros Facebook videntes y seguidores pudieran conocer esa dimensión de lo que a veces se piensa que una poeta, un poeta, es alguien que quizá está como un poco desasido de esas conexiones duras y rudas de la realidad, y sin embargo vemos que no es así, ¿no? Que los poetas y que en general todos los seres humanos que tienen esa sensibilidad de adentrarse en esa herida existencial para poder sanar, están también enraizados en experiencias humanas y de comunidad también muy intensas. No sé si nos podrías comentar un poquito de tu trabajo en la biblioteca y de noches literarias, Alejandra. Bueno, empiezo respondiendo a esa pregunta con lo siguiente, con un verso eh, de Parra, que dice, de Nicanor Parra, dice, los poetas han bajado del Olimpo. Y lo digo porque sucede que muchas personas creen que el ser poeta, uno, mantenemos ebrios, yo sí mantengo ebria de letras, o dos, Claro, no tenemos trabajo y por eso nos dedicamos a escribir. claro. Entonces, esas dos cosas me parecen graciosas porque digamos que los poetas también tenemos una vida como los normales, porque somos seres que nos toca hacer el almuerzo, somos seres a los que nos coge la tarde, somos seres a los que nos deja el bus, somos seres a los que se nos pierde el dinero, cualquier cantidad de cosas cotidianas nos invade la vida a los poetas. ¿Qué pasa? Que quizás de esas cosas cotidianas hacemos poesía, ¿no? De esas cosas cotidianas logramos ver lo que otro no pueda ver, que es ese, ese momento donde nace el poema, esas cosas que están allí siempre, porque la poesía ha estado allí siempre, sino que el poeta se pone un mirador aquí en el ojo y logra observar eso. Bueno, después de eso, de echar todo este discurso sobre reivindicar el oficio de la poesía y reivindicar que el ser humano, que el poeta también es un ser humano, te hablo de que, bueno, las noches literarias es un proyecto muy bello porque empieza hace mucho tiempo aquí en Tuluá, muchas personas han realizado las noches literarias y yo desde el 2019 eh, junto con Luis Salazar, que es otro poeta, decidimos volver a realizarlas porque es un espacio donde los jóvenes, porque van muchos jóvenes, sienten ese llamado, sienten esa curiosidad de ir a escuchar
un poema y donde se empezó a tejer una amistad con todos, un diálogo con todos, donde se empezó a hablar de temas, donde se empezó a dar la palabra, ¿no? Entonces ha sido un espacio muy bello. En estos momentos, digamos que soy yo quien lo coordino. Lo estamos haciendo desde la virtualidad por todo el tema que ya sabemos y que no quiero mencionar. Y el tema de la biblioteca, que es mi trabajo, ese sí, digamos que es en estos momentos, porque también he sido eh, voluntaria allí. Es un tema muy lindo porque cuando llegué aquí a Tuluá, yo vivo en Tuluá, pero viví mucho tiempo fuera, hace 6 años, la biblioteca fue ese espacio donde me acogió, donde hice, digamos que la primera lectura de mis poemas, donde conocí escritores, donde me acerqué a la palabra de una forma mucho más latente. Entonces trabajo allí como promotora de lectura y siempre queriendo algo, y es que la gente descubra esa misma pasión, ese mismo sentimiento que a mí me produce la literatura, esa misma ansia, ese mismo desvelo, ese mismo dolor también, pero esa misma redención y compañera que es la literatura, y que yo no concibo una vida sin poder tenerla, ¿no? O sea, uno puede vivir sin literatura, nadie dice que no, mucha gente vive sin literatura, pero una vez uno conoce lo que hace la literatura en la vida de uno, ese acompañamiento, porque es la gran compañera, porque es esa compañera que te da duro, ¿no? O sea, que te dice las verdades a la cara, es esa compañera que te muestra el mundo tal y como es el mundo. No consigo una vida sin ella. Wow, sí, pues es muy, muy hermoso y muy intenso cómo lo expresas, Alejandra, y me quedo con muchas, muchas expresiones tuyas y sobre todo quisiera rescatar de entre tantas eh, hondas expresiones que has mencionado, esto de transmitir ese desvelo, ¿no? Y me hacías recordar este poema de Juan de la Cruz cuando decía salir sin ser, salir de mi casa, ya plena ya la noche callada, salir sin ser llamada, dejando la casa, dejando la casa en su silencio, ¿no? Y ese desvelo del alma que busca, quizá al encuentro de esta luminosidad o de esta oscuridad luminosa o de esta luminosa sombra también, de este espacio donde los contrarios, o eso que todavía llamamos los contrarios, se abrazan y que en ese abrazarse quizá surge aquello que aún estamos por intuir, pero que denominamos amor, ¿no? Y yo quisiera preguntarte para ir entrando también en esta culminación, porque estábamos un poquito sondeando la posibilidad de este encuentro. Digo sondeando porque cuando ponemos un título al encuentro, es un poco un título que trate de ser lo suficientemente fluctuante para poder albergar la- 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 los múltiples matices que una conversación busca tener, que en una conversación se dan, y sobre todo en una conversación con seres tan especiales como, como pues, son los seres humanos, ¿no? Que están con sus vivencias y todo, y que además pueden, por ejemplo, en el caso de nuestros invitados, en el caso tuyo, Alejandra, compartir aquí estas experiencias. Y con respecto a este amor, Alejandra, ¿no? A este amor que es lo que tú me has expresado en esta literatura, yo lo he sentido como también un atisbo del amor. Con respecto al amor del que estamos hablando, a la poesía
y al momento de transformación que vivimos. ¿En qué lugar del poema, crees tú, podemos encontrar ese amor? ¿O en qué lugar del amor podemos encontrar el poema que le dé cauce a ese sobrevivir o a ese permanecer humanos en medio de esta transformación, que al parecer con sus distancias, al parecer con sus miedos, o bueno, o no miedos, porque vemos que el miedo también es una dimensión humana, pero con sus distancias, o sea, un poco da la sensación de que algo de la humanidad se está transformando, se está buscando diluir, pero la poesía con su amor eh, eh, más bien resiste. Y reitero, mi pregunta sería, ¿desde dónde, Alejandra, está ese amor en el poema o ese poema en el amor dentro de este contexto de transformación para ti? Yo creo que hay algo muy importante de todo este proceso de transformación, como dices tú, y hay un que viene también desde el amor y desde la poesía, es como un triángulo, ¿no? Y en cada una de estas esquinas, que sería poesía, sería amor y sería este espacio de transformación, en cada esquina está el silencio. Yo creo que el silencio es esta dimensión que nos deja esta etapa. Hace mucho, mucho tiempo no había tanto silencio y el silencio nos ha llevado a cuestionarnos, a preguntarnos qué nos está pasando y por qué nos está pasando, ¿cierto? El silencio es algo tan necesario, tan vital. Quienes no conocen el sonido del silencio, aunque parezca mentira, creo que no se ha dado cuenta de lo que está desperdiciando. Que todo esté apagado, que haya oscuridad como en el principio de los tiempos, que haya silencio como en el principio de los tiempos, nos deja despojados de cualquier cosa que sea frívola, cualquier cosa que nos hayan impuesto. Está el ser humano sin nada, solo con silencio y oscuridad. Esta etapa de transformación nos ha dejado eso, nos ha dejado un silencio que está retumbando así en los oídos, un silencio que nos da también incertidumbre, pero también nos da la certeza, y es la certeza de que algo sucede. Ese silencio es tan vital, es tan necesario, porque nos hemos olvidado de eso. Cuando no estamos haciendo nada, tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Pero no hay un espacio en donde el ser humano se siente y esté solo con él mismo. Hemos tenido miedo a eso, y hablo también por mí, por mi generación, hemos tenido miedo a la soledad, hemos tenido miedo al silencio, miedo a la oscuridad. Pero en este espacio donde no vale sino lo que hay aquí, o sea, lo que Alejandra piensa en su soledad, donde hay ese peso, eh, es donde el silencio viene y nos cobija como un manto sagrado también. Así es una muy hermosa reflexión realmente, Alejandra, sobre eh, ese tremendo espacio que nos abre también existencialmente el silencio. Y en ese silencio sonoro que quizá a todo poema nos invita, yo quisiera eh, rogarte, hacerte la invitación nuevamente de poder compartir, eh, obviamente si a ti te parece, un poema, una creación verbal tuya que quisieras ahora compartirlo estoy seguro, con nuestros seguidores que están en este momento en esa suspensión también
cómo se encuentra mi espíritu en este momento por lo hermoso que has comentado, Alejandra. Gracias, Felipe. Les comparto el siguiente poema titulado Soy esa criatura que cuelga bajo su propio sol. Tengo este cuerpo de criatura extraña, innombrable y astuta, que tantas voces ha tenido. En este cuerpo no solo se consumen los astros y los miedos, también en este cuerpo se nace monstruo, bestia, perro o humano. Tenía debajo de mi lengua la palabra, pero la extravié. También tenía bajo mis ojos el tiempo, pero también lo perdí. Soy esa criatura que cuelga bajo su propio sol. Creo que es un poema que enmarca lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido discutiendo en torno a esta charla. Muy bello poema, Alejandra, y además que nos lleva un poco, sí, he sentido que en el poema además habían imágenes que efectivamente han surgido en este conversar, ¿no? Y creo que me alegra mucho y me conmueve mucho que tu poesía haya estado resonando en el ser de tu diálogo, en el ser de tu hablar, y verdaderamente quisiera de repente compartir algunos comentarios que están saludándonos, nos saludan desde varios espacios, eh, donde nos dice, por ejemplo, una colega que también es poeta, Erika Quintana, dice, cuán humanizador concepto de la poesía, esta idea del hacha y del bálsamo, ¿no? Nos menciona, sin duda, parte del proceso del sentido humano. Eh, esta experiencia nos transmite también Enrique Bernales, Albito es poeta, también que bueno, ha participado también de algunas transmisiones aquí. Dice la inmanencia del ser y del cosmos, ¿no? Esta idea del ser y del cosmos. Una poeta, también colega poeta, ¿no? Carla Andaluz, nos dice muy buen poema, muy humano. Bueno, hay muchos comentarios eh, y les damos saludos desde aquí a todos nuestros público, ese hermoso público que siempre está con nosotros compartiendo estos momentos de poesía. Alejandra, yo te quería mencionar algo antes de culminar este programa agradeciendo tremendamente tu gentileza, tu generosidad y sobre todo ese precioso amor que tienes, que la poesía, como yo creo que la poesía es una suerte de conciencia del universo, así como está la galaxia, así como están los cúmulos galácticos, como está el sol. La poesía es una conciencia también, y creo que esa conciencia de la poesía eh, muerde tu corazón, como en las metáforas de la mística sufi, cuando dicen que cuando el corazón es mordido por los dientes del león de la poesía, o el león de la mística, por decirlo de algún modo, de ese asombro por lo sagrado, que finalmente es toda la dimensión de la vida, uno no puede no puede descansar hasta que se encuentre revoloteando alrededor de la luz del poema, ¿no? Yo quisiera invocar un momento más de tu parte para que puedas, este programa que se transmite en Limalé, te comento que tiene cientos de voluntarios en la ciudad de Lima, jóvenes, como diría Cantinflas, jóvenes y jóvenes, entusiastas, que me recuerdan mucho a ese entusiasmo que tú ahora nos transmites en este hacer en esta ciudad de Tuluá, en la biblioteca, en tu programa de noches literarias, que para información de nuestros público lo pueden encontrar en Instagram,
noches literarias, ¿cómo sería es numeral, noches literarias, arroba, ¿verdad? Noches Literarias Tuluá. Noches literarias Tuluá, ¿no? Noches literarias Tuluá. Todo junto, Noches literarias Tuluá. Entonces, que puedan seguir este hermoso proyecto con Alejandra. Y yo quisiera, por eso, invocar un momentito así de unos minutos más de tu tiempo, Alejandra, para que puedas comentar a estos colegas jóvenes también, voluntarios del programa Lima Lee, y que además seguro muchas personas que ven nuestro programa quieran también conectarse con esta dimensión activista de la literatura. ¿Qué quisieras tú eh, decirles como una expresión tuya a estos jóvenes como tú, que apuestan por la literatura, que apuestan por el arte, como una forma de transformación y permanencia de nuestra humanidad? Bueno, de la experiencia, de lo único que creo que uno puede hablar es que a veces la lucha parece perderse, a veces parece que es difícil, que es un camino tortuoso, que, que no se ven frutos. Pero a lo largo de todo este tiempo, y no quiero sonar cursi ni ninguna de este tipo de cosas porque quienes me conocen saben que no lo soy, pero si hay algo que me ha ablandado y que me ha hecho creer en este trabajo y que me ha hecho sentir la necesidad también eh, de, 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 de esta entrega hacia estos espacios, es saber que uno nunca sabe, o sea, saber que no se sabe qué palabra hizo eco en el oído de quién y le salvó una tarde, le salvó una vida, le salvó un momento, no sabemos cuál fue esa palabra, no sabemos cuál fue ese cuento, pero muchas personas, y lo digo desde el sentido más hermoso y agradecido con la vida, eh, me han dicho, Alejandra, tal poema, tal cuento, o por tal recomendación llegué a la literatura y hizo un eco en mí, ¿no? Cuando se logra eso, digamos que lo demás no tiene trascendencia. Esa lucha que pareció perderse eh, no va allí, ¿no? Hay una esperanza. Y no la esperanza de salvar el mundo, porque debemos de abandonar esa idea de salvar el mundo no hay quien lo salve, pero sí de poner una pequeña luz y una pequeña también oscuridad dentro de alguien y que ese alguien sea consciente, lo que hablabas ahora de la conciencia, sea consciente de su existencia, que alguien se pregunte al menos quién soy yo y por qué. Con eso creo que vamos ganados desde este, como lo llamas tú, activismo y desde esta ganas de transmitirle a otros este amor que nosotros hemos encontrado en la literatura. Muchísimas gracias, Alejandra. Agradecerte de todo corazón tu generosidad por compartir estos momentos tan plenos que tenemos pues la dicha de compartir eh, eh, al enlazarnos en ese sentir que permiten las palabras, Alejandra. Y bueno, invitar a nuestro público nuevamente a seguir el proyecto de Alejandra Echeverry en arroba Noches Literarias Tuluá, con acentuación con tilde en la A, Tuluá, y que puedan unirse a este proyecto y contemplarlo en toda su dimensión. Asimismo, invitar a la lectura de la obra de Alejandra, que pueden encontrar en internet,
en el libro La niña que nunca ocupó un columpio, pero que en el poema nos transmite ahora el completo habitar de las palabras. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchas gracias en esta transmisión de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Muchas gracias.